Hablar sobre salud, salud pública y la lucha naturalmente contra el COVID-19. En los últimos días se han planteado controversias sobre la fecha de vencimiento de las vacunas que debemos ponernos todos si queremos estar protegidos contra las formas graves del COVID, y hasta que ha sido definido por el Ministerio de Salud en base a las decisiones tomadas por la Agencia Norteamericana de Medicamentos, la FDA, que el vencimiento de las vacunas cuyos lotes existen en el Perú permite garantizar la eficacia de las vacunas que nos estamos poniendo. Pero como esto ha producido un cierto malestar, una cierta inquietud, hemos solicitado una entrevista exclusiva con la responsable del laboratorio más importante del mundo, Pfizer, norteamericano, existe desde el siglo XIX, que es el que ha producido estas vacunas disponibles en el Perú. Hemos solicitado en esta entrevista y al mismo tiempo la participación en esta entrevista de nuestro colega y amigo, el doctor Elmer Huerta, que es el consejero, el consultor médico de RPP. Aprovecho para saludar, doctor Elmer Huerta. Muy buenos días, usted desde Washington. Creo que va a estar en breve con nosotros. Vamos a hacer entonces esta entrevista con la señora María Gabriela Ábalos, que es la representante de las vacunas Pfizer para toda América Latina. Señora Ábalos, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Aló? Buenos días a toda la audiencia. ¿La señora Ábalos nos de Perú. escucha? La estamos viendo, pero no la escuchamos, señora Ábalos. Sí, la estamos viendo. Creo que hay un problema con su conexión a Zoom. Ahora sí, ahora sí. Estaba aprobada la conexión. Muy bien. Sí. ¿Ahora sí? Bienvenida al programa. Muchísimas gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes por la comunicación y los saludaba a todos, a ustedes y a toda la audiencia de Perú. La gran pregunta, y a pesar de que aquí las autoridades peruanas han aclarado el tema, pero nos gustaría escucharlo de parte de usted, tiene que ver con la vida útil que tiene una vacuna contra la COVID. ¿Cómo entender, cómo ofrecerles seguridad a los ciudadanos de que van a vacunarse y de que esa vacuna que están recibiendo va a ser efectiva? Si de pronto, por ejemplo, ven que hay una fecha de caducidad muy próxima, ¿no? O si esta incluso ya se cumplió. Bueno, el punto que están tocando es súper importante para reafirmarle a la población sobre la seguridad de las vacunas y la rigurosidad que hay detrás de ellas en cuanto a la evaluación permanente. En el caso puntual que ha generado estas controversias o estos cuestionamientos en Perú, ha pasado en varios otros lugares del mundo, y de hecho lo primero que tendría que comentarle a ustedes y a la población es que no solamente el Ministerio de Salud de Perú y la autoridad regulatoria han permitido la extensión de la vida útil, sino también esto también está avalado por las autoridades referentes regulatorias de Europa y, como bien decían al principio, de Estados Unidos. El proceso por el cual, y si se me permite extenderme un poquito más, también para dar un poco más de explicación y contexto, el proceso por el cual una vacuna puede ser extendida a la vida útil es porque a partir del momento de la aprobación de los primeros lotes, estos lotes siguen siendo evaluados permanentemente bajo un proceso sistemático y riguroso científico. Y esa data se va generando información respecto de la estabilidad del producto y si este producto y las condiciones físicas del producto van a permitir tener la misma eficacia eventualmente, ¿no? Y la misma seguridad. Estos datos se van acumulando y se van presentando regularmente a la autoridad regulatoria, quien los evalúa y define si permite o no la autorización de esta extensión de la vida útil, como ha sido en este caso en particular, pero que no es la primera vez, digamos. Con otras vacunas ha pasado. Claro. Otras veces. ¿Cuáles son esos elementos que se toma en cuenta para que al final se tome la decisión o se dirima entre si todavía sirve o no sirve el producto? Por ejemplo, ¿tendría que ver cómo se ha conservado la vacuna? Precisamente lo que yo mencionaba respecto de la evaluación de la calidad, es una evaluación que se hace sistemática sobre la calidad física de la vacuna, ¿no? Y hay un montón de ítems que están preacordados con la autoridad regulatoria que permiten establecer esta calidad. ¿Nos da un ejemplo de esos ítems? Uno para entender.
Sí, por ejemplo, es la calidad física, digamos, se somete a determinada calidad de temperaturas, se mira en la temperatura en la que está, digamos, si hay algún tipo de cambios en los viales, hay algunos puntos desde el punto de vista físico de la vacuna que se hacen a nivel macroscópico y microscópico que permiten establecer esta continuidad de la viabilidad de la vacuna. De acuerdo, señor Ábalos, permítanos saludar por favor al doctor Elmer Huerta, nuestro querido colega y además consultor médico de RPP, que desde hace varios días, si no semanas, nos viene previniendo sobre la necesidad de actuar frente a esta nueva fase que está viviendo el COVID-19 en nuestro país y nos ha dado explicaciones sumamente claras sobre la validez de la vacuna, 6 meses al menos más del tiempo que se había fijado inicialmente como vencimiento. Doctor Huerta, buenos días. Hola Fernando, gusto de saludarte. Buenos días. Mávila, buenos días también. Doctora Ábalos, buenos días. Doctora, aclárenos por favor sobre la fecha de vencimiento otorgada en extensión. Yo tengo aquí la página del CDC en la que dice que han extendido de 12 a 18 meses, ¿verdad? O sea, 6 meses más. Pero en otros medios dice que ha sido extendida hasta 24 meses, o sea, un año más después de la fecha de vencimiento. ¿Podría usted aclarar cuál es la licencia que ha sido otorgada a las vacunas de Pfizer en su extensión? Sí, es exactamente esa información que usted obtiene de las páginas tanto del CDC como el de la FDA como el de EMA. La extensión en el caso de EMA, en el caso de el CDC, del FDA de los Estados Unidos y de Perú ha sido, como ustedes están informando, hasta los 24 meses. Digamos, para reafirmarle a la población lo que estaba mencionando. Hasta los 24. Disculpe, doctora. Sí. Doctora. O sea, inicialmente era un uso de 12 meses. Cuando usted dice 24 meses, perdón, ¿sí? Sí, doctor Huerta, perdóneme, pero yo le pido por favor retomar esa pregunta en un instante. Tenemos que ir rápidamente, información. Estamos conversando con la doctora Ábalos, que es la responsable del laboratorio norteamericano Pfizer, el productor de vacunas que tenemos en el Perú y que se están aplicando. Y junto a nosotros está también el doctor Elmer Huerta, consultor médico. Sí, quedó pendiente una pregunta que estaba a punto de contestar usted, señora Ábalos. Sí, el doctor Huerta creo que la estaba terminando de formular y lo interrumpimos, doctor. Correcto, no, ningún problema. Las noticias son muy importantes en RPP Noticias, obviamente. Doctor Ábalos, le estaba preguntando para que nos aclare, por favor, la extensión, porque en el Perú se ha dicho de que la extensión, por ejemplo, de 12 meses significa un año más después de la fecha que se le dio, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si una vacuna tenía un año de vigencia, cuando se le da un año más significa 12 meses más después de la fecha de expiración, ¿cierto? Eso aclárelo, por favor. Sí, exactamente. Creo que, como ustedes lo están informando, es como es. Una vez que se otorgan las licencias para extender la vida útil de las vacunas, se establecen los plazos totales. En el caso de Perú, se ha establecido hasta 24 meses, alineado, digamos, con la información y las autorizaciones que han venido de FDA y de EMA. A mí me gustaría. Pero a eso me refería, doctora, mil disculpas. 24. Cuando usted dice 24, algunos han interpretado 24 meses después del año. No es eso, ¿verdad? No. Es el total de la vida útil de la vacuna. Desde la fecha de fabricación. Desde la fecha de fabricación, correcto. Porque alguien dijo que eran 24 meses. En las aprobaciones. Eso aparece perfectamente en las aprobaciones, tal como las da a conocer el Ministerio de Salud. Correcto. Entonces eso ustedes pueden chequearlo no solamente en la Salud de Perú, sino también en el Ministerio, digamos, en las autoridades regulatorias de FDA y EMA.
Doctora, otra pregunta muy importante que hacen muchísimos los oyentes en los programas de salud de RPP Noticias es, ¿yo puedo ponerme los refuerzos con la bivalente, que hay bastante en el Perú, o tengo que esperar la nueva actualizada? ¿Por qué? Porque ninguno de los dos virus ya existen, ¿verdad? Ni existe el BA.4, BA.5, ni tampoco el XBB. ¿Puedo usar la bivalente en vez de la actualizada? ¿Son similares en su protección? No, sí, claro, deberíamos estarnos vacunando con las vacunas que nuestras organizaciones de salud nos recomiendan. En el caso de tanto la vacuna bivalente como la monovalente, ambas están probadas, ambas son seguras, ambas están aprobadas en el Perú y sirven, digamos, para protegernos, como se decía al principio de la entrevista, principalmente para las formas graves. Entiendo por las recomendaciones locales en Perú que la monovalente está siendo indicada para las personas más vulnerables. Digamos, eso es lo importante. Y creo que lo que hay que transmitirle a la población es que tenemos que mantener niveles altos de vacunas para tratar de controlar la circulación, para tratar de controlar las formas graves, las hospitalizaciones y las muertes por este virus y seguir las recomendaciones de nuestras entidades de salud que toman las decisiones con la evidencia más avanzada que tenemos. Doctora Ábalos. Le repito la pregunta, sí. O sea, la persona vulnerable, ¿tiene que ponerse esta actualizada o podría ponerse la bivalente si no hay la actualizada? Las personas vulnerables en Perú tienen la indicación, digamos, la recomendación de recibir la vacuna monovalente, que es la que tienen disponible. Si no tuvieran la monovalente, tienen que protegerse con la que tuvieran disponible a través de sus sistemas de salud. Muy bien, gracias. Claro. La mejor, digamos, es lo que ha dicho la monovalente, pero en caso de que no hay, pues lo que quede en el segundo o tercer lugar, digamos, de la lista de vacunas que finalmente cualquiera de ellas, me imagino yo, te ofrece algún tipo de protección y es mejor tener algo de protección a ninguna protección. La reflexión a futuro, doctora, yo quería preguntarle porque quizás sea bueno ir introduciendo o ir pensando que vamos a tener que asumir que la COVID llegó y llegó para quedarse. Y llegó para quedarse un buen tiempo y que eso va a suponer un cambio en nuestros hábitos, un cambio en nuestra rutina incluso, y el incorporar, vacunarnos como medida de prevención cada cierto tiempo. Y creo que esto es un mensaje en el que hay que insistir, porque al inicio sentíamos, ok, completo ya mi cronograma, me olvido del tema, tengo mi carnet, ya estoy vacunada y simplemente no pasa más. Pero, ¿qué nos depara el futuro en cuanto a la COVID-19 y al sistema de vacunación que vamos a tener que asumir? Este es el punto más importante, creo que estás tocando, y es el punto más importante que debería llegarle a la población. Desde el principio de la pandemia vimos cómo está evolucionando este virus y siempre va cambiando, y van cambiando sus características, tanto genéticas como sus características en el impacto de la salud. Por ejemplo, algunos son más contagiosos, otros provocan un poco más de gravedad. Y también vimos, digamos, un gran cambio en la epidemiología de este virus, precisamente por la utilización masiva de las vacunas. La población tiene que saber que las vacunas que tenemos disponibles y que sus entidades de salud les hacen disponibles son efectivas y seguras para controlar sobre todo las formas graves, que es lo que más nos preocupaban. Todavía no tenemos un patrón establecido de si esto va a tener una estacionalidad parecido a lo de la gripe o no, pero hoy se establece que tenemos que estar vacunándonos en forma relativamente frecuente, dependiendo de nuestras comorbilidades y nuestra vulnerabilidad, cada 6 meses o cada 1 año. Aparentemente el camino pueden ser vacunas adaptadas, y retomando el punto que mencionabas recién, no es que una vacuna sea mejor que la otra, las vacunas van siendo adaptadas para adaptarse precisamente, valga la redundancia, mejor a las cepas que van circulando. Pero, por ejemplo, la vacuna bivalente está hecha con una cepa de Omicron, con lo cual, y todo el resto de lo que fue circulando desde el punto de vista epidemiológico hasta ahora, son todas variantes de Omicron, con lo cual la población tiene que saber que tiene que ir a vacunarse con lo que le corresponda según sus recomendaciones,
porque seguramente lo que estamos buscando es la prevención de las formas graves, hospitalización y muerte. Muchas gracias, señora Ábalos. Recuerdo que usted es la responsable de las vacunas del laboratorio Pfizer para América Latina. Palabras finales, doctor Huerta, desde Washington. Solamente para reiterar lo que nos ha dicho y agradecerle a la doctora Ábalos. Número 1, la vacuna tiene fecha de vencimiento 12 meses después de la fecha de extensión, 12 meses después de la fecha de vencimiento. Segundo, que si es que no hay esta vacuna nueva que ha llegado, uno se puede todavía proteger con la vacuna bivalente, porque estas vacunas protegen contra la familia Omicron, y eso es importantísimo de decir. Así es que yo creo que es importante que nuestros oyentes, sobre todo los más vulnerables, Fernando, Mávila, los mayores, los que tengan enfermedades crónicas, por favor se vacunen, porque en ellos se está centrando el daño de la enfermedad. Muchísimas gracias a usted, doctor Huerta, y a usted, señora Ábalos, por ilustrarnos con el conocimiento de la ciencia y con la experiencia comparativa con otros países sobre lo que pasa en el Perú y lo que debemos hacer, vacunarnos con las vacunas que estén a la disposición, sea la bivalente o la monovalente en los casos en que éste exista. Muchas gracias a ambos. Vamos a una pausa.